¿Sabías que a veces lo que más hiere no son los gritos ni las discusiones, ni siquiera una despedida cargada de palabras duras? Lo que más duele es el silencio, ese silencio que no da explicaciones, que no suplica, que no grita, simplemente se instala como una presencia firme, impenetrable, que no pide permiso ni necesita justificación. El ego, acostumbrado a tener el control, a provocar reacciones, a sentir que manda sobre los vínculos, no sabe qué hacer ante la ausencia, se desorienta, porque el ego necesita ruido, necesita el drama para validarse, necesita sentir que todavía tiene poder sobre ti. Pero cuando decides no responder, no defenderte, no justificarte, algo dentro del otro se derrumba. Y no es que estés huyendo, no es frialdad ni indiferencia, es que has llegado a un punto donde ya no necesitas demostrar nada a nadie. Es ahí, en ese vacío lleno de dignidad, donde el otro empieza a comprender que ya no tiene dominio sobre ti. Antes de continuar, haz una pausa y escribe en los comentarios: hoy elijo el silencio como mi forma de respeto propio. Hazlo como compromiso contigo, no con el otro. Es tu declaración de fuerza interior. Número 1. El silencio no es debilidad, es disciplina emocional. Callar no significa rendirse, significa que has aprendido a priorizar tu paz antes que tu orgullo. Cualquiera puede explotar, defenderse, lanzar palabras impulsivas, pero solo los que han sanado de verdad pueden mirar el conflicto y no reaccionar, porque entendieron que algunas batallas se ganan dejando de jugar. Cuando eliges el silencio, no estás siendo pasivo, estás siendo estratégico. Estás diciéndole al otro, sin necesidad de palabras: no te daré el lujo de mover mi mundo, no te entregaré lo que me costó reconstruir. Y esa decisión desarma, no porque sea agresiva, sino porque es impenetrable. El silencio se convierte en un límite elegante, firme, espiritual. Es una línea invisible que dice: aquí se acaba tu poder sobre mí. Número 2. El silencio no solo protege, también desactiva. El ego ajeno se alimenta de tu energía, se fortalece con tus respuestas, tus justificaciones, tus emociones a flor de piel. Pero cuando cortas el flujo, cuando decides desconectar el cargador emocional, algo se apaga. Ya no hay combustible, y sin combustible, todo ego se debilita. El manipulador no extraña tu amor. Extraña el control, extraña que cada palabra tuya le sirviera como confirmación de que todavía podía jugar contigo. Pero cuando hay silencio, ya no hay escenario, solo queda un espejo que refleja lo que el otro ha evitado mirar, su vacío. Tu silencio lo obliga a enfrentarse con lo que realmente es, y eso duele más que cualquier discusión. Número 3. El silencio es el cierre más alto. Muchos piensan que el cierre requiere una conversación, pero a veces la ausencia total de palabras es el verdadero final, no porque no haya nada que decir, sino porque ya todo fue entendido. Ya no buscas convencer, explicar, rogar, ahora te eliges. Y quien alguna vez jugó con tus emociones, ahora se encuentra frente a un abismo sin eco, porque tus palabras ya no están ahí para calmar su culpa, porque tus respuestas ya no existen para darle excusas. El silencio se convierte entonces en un eco de lo que decidiste soltar. No es castigo, es evolución, es el lenguaje de quien ya no necesita ruido para sentirse en paz. Quien esperaba reproches encuentra distancia, quien esperaba un cierre encuentra vacío, y ese vacío es más fuerte que 1000 discursos, porque no permite escape emocional. Solo deja espacio para que el otro se encuentre con su propia conciencia, y si vuelven a buscarte, lo harán no por amor, sino por desesperación. Porque no es tu voz lo que extrañan, es la sensación de poder. Pero ya no estás, tu energía ahora es tuya, tu calma no está en oferta. El silencio es un acto revolucionario, es renunciar a la necesidad de ser comprendido por quienes no supieron valorarte, es sanar desde adentro, es aprender a estar contigo sin esperar reparación externa, es cerrar una puerta sin necesidad de golpearla. Cuando eliges callar, no estás perdiendo, estás decidiendo, estás recuperando el poder que un día entregaste por miedo a estar solo. Ahora sabes que tu compañía basta, ahora sabes que no todo merece respuesta, y eso, querido oyente, es el principio de tu verdadera libertad emocional. Número 4.
El silencio no solo revela, también limpia. Callar es una forma de filtrar, porque cuando ya no estás disponible emocionalmente, quien realmente te valora lo demuestra. El que estaba solo por interés se aleja, el que quería controlar se impacienta, y el que de verdad te aprecia se queda, aún en medio de tu pausa. El silencio deja al descubierto lo que las palabras no podían mostrar. Es una prueba que desnuda intenciones, porque cuando ya no respondes, el otro se ve forzado a mirar hacia adentro, y ahí es donde muchos no saben estar. Algunos creen que al callar pierdes, pero en realidad al callar filtras, separas lo genuino de lo superficial, lo que vale la pena de lo que solo era costumbre o manipulación disfrazada. Número 5. El silencio es un puente hacia tu nueva versión. La mayoría de las personas no cambian en el ruido, cambian en el silencio, ahí en esa pausa donde nadie te aplaude ni te juzga, donde solo estás tú y tu verdad más cruda. Empiezas a verte con claridad, empiezas a sanar no para demostrarle algo a alguien, sino para recuperar tu dignidad. Y es desde ese lugar donde renaces, más fuerte, más sabio, más sereno. Ya no buscas hablar para convencer, hablas cuando hace falta y callas cuando sabes que tu paz vale más que cualquier argumento. Tu energía ya no se riega por todos lados. Ahora está dirigida, ahora está protegida, ahora está cuidada como un tesoro sagrado. Número 6. El silencio rompe ciclos. Porque cuando dejas de entrar en el juego emocional del otro, lo obligas a enfrentar el vacío que siempre ha querido evitar. Ya no hay discusión, ya no hay lucha de poder, ya no hay caos donde se alimentaba. Y eso, aunque no lo diga, lo quiebra por dentro, porque tú ya no giras a su alrededor, porque tú ya no eres parte del patrón, porque tú saliste del círculo sin cerrar la puerta con violencia, solo dejándola atrás. Ese es el cierre más alto al que puedes aspirar. Cerrar sin escándalo, soltar sin venganza, alejarte sin necesidad de dejar heridas. El silencio interrumpe la narrativa que el otro usaba para sostenerse, y al hacerlo, te liberas tú y desestabilizas lo que ya no era sano. Número 7. El silencio es madurez. Habla más de ti que 1000 palabras, porque quien ha madurado ya no necesita imponerse, solo necesita mantenerse en paz. Y eso es lo que más incomoda a quien está acostumbrado a la guerra. Tu silencio es incómodo para quien no sabe vivir sin control. Es devastador para quien siempre creyó tener acceso a ti. Y es sanador para ti, que por fin entendiste que no todo merece ser respondido. Has descubierto que tu energía no es un recurso para cualquiera, que tu voz no está disponible para cada provocación, que tu amor propio ya no se negocia con quien solo sabe recibir. Y entonces callas, no por miedo, sino por respeto, no por debilidad, sino por inteligencia emocional. No por indiferencia, sino porque elegiste una nueva forma de habitar la vida, desde la calma, desde la claridad, desde la dignidad. Número 8. El silencio es una revolución interna, porque cuando decides callar, no solo estás frenando el ruido externo, estás rompiendo con un antiguo yo, ese yo que reaccionaba por impulso, que necesitaba explicaciones, que sufría por ser malinterpretado, ese yo que vivía dependiendo de la aprobación o del reconocimiento. Ahora ese yo muere y en su lugar nace alguien nuevo, alguien que ya no está a merced del caos ajeno, alguien que ya no vive condicionado por el entorno, alguien que entiende que su valor no se discute, se habita. El silencio te convierte en tu propia raíz. Ya no estás buscando que otros te validen, ahora estás fortaleciéndote desde dentro. Ahora has comprendido que nada externo puede darte lo que solo se construye en el silencio. Estabilidad emocional, identidad firme, conciencia plena. Número 9. El silencio es una respuesta inteligente, porque no todo merece tu energía. No todo necesita tu explicación, no todo vale tu paz. Responder a cada provocación es estar a merced del mundo. Pero elegir cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo callar es gobernarte. Y gobernarte es el inicio de la verdadera libertad. Tu silencio se convierte en una declaración madura. Ya no soy reactivo. Ahora soy selectivo. Ya no peleas por cerrar historias que se cerraron solas. Ya no intentas corregir narrativas ajenas.
Ya no necesitas tener la última palabra, porque tu paz tiene la última decisión. Número 10. El silencio restaura tu dignidad, porque muchas veces hablar de más te hace retroceder. Te lleva a justificar lo que ya no necesita ser justificado. Te empuja a mendigar comprensión donde solo hay egoísmo, pero cuando callas, te recoges en ti, te devuelves el respeto, te recuerdas lo que vales. Y eso, aunque no lo notes al instante, reconstruye tu autoestima, paso a paso. Desde adentro, en silencio, te miras al espejo y ya no eres el que suplicaba. Ahora eres el que se eligió, y eso se nota en tu mirada, en tu calma, en tu forma de caminar por la vida sin arrastrar peso ajeno. Número 11. El silencio es sabiduría encarnada. Es entender que no todo se resuelve con palabras, que hay batallas que se ganan con distancia, y que muchas veces el alma solo se sana cuando deja de gritar hacia afuera y empieza a escuchar hacia adentro. El silencio te da espacio para observar, para ver con claridad lo que antes el ruido no te permitía notar. ¿Quién está contigo por amor real? ¿Quién solo por comodidad? ¿Quién merece tu presencia? ¿Y quién solo ocupaba espacio en tu vida sin aportar nada más que confusión? Desde ese silencio nace el discernimiento. Desde ese discernimiento nace tu nuevo rumbo. Y en ese nuevo rumbo ya no todos caben, y está bien, porque no estás llamado a arrastrar vínculos que ya cumplieron su ciclo. Estás llamado a crecer. Y el crecimiento siempre será silencioso al principio, pero poderoso en su fruto. Número 12. El silencio también es sanación, porque cuando eliges el silencio, estás renunciando a seguir hiriéndote, estás soltando el veneno de la repetición, del autoengaño, del tal vez cambie, del quizás me valore algún día. Ya no hay lucha por encajar en corazones que no te quieren completo. Ya no hay esfuerzo por sostener vínculos que se caen solos. Ya no hay ansiedad por saber si aún piensa en ti, porque tú ahora piensas en ti. El silencio es una medicina amarga al principio, pero poderosa a largo plazo. Cura la dependencia, cicatriza el apego, restaura la dignidad, te devuelve a ti, y cuando te recuperas, te das cuenta de que lo que perdiste no era amor, era control disfrazado de necesidad, era costumbre disfrazada de vínculo, era dependencia emocional que confundías con afecto. Número 13. El silencio prepara el terreno para tu renacimiento. Callar no es desaparecer, es sembrarte. Es irte hacia adentro para crecer raíces más profundas. Es el proceso invisible de una semilla que, aunque no se ve, se está transformando. Y cuando vuelvas, porque volverás, ya no serás el mismo. Volverás más fuerte, volverás más claro, volverás con una paz que ya no depende de nadie. El silencio es el terreno donde florece tu nueva versión, esa versión tuya que ya no ruega, que ya no se entrega por migajas, que ya no se pierde por complacer, esa versión tuya que aprendió que quien no valora tu presencia no merece explicaciones. Número 14. El silencio es poder puro. Porque ya no necesitas decir que cambiaste, se nota. Ya no tienes que explicar que superaste, se siente. Ya no tienes que probar que creciste, lo irradias. Y eso es lo que más desconcierta a quien alguna vez jugó con tu valor, porque esperaban el mismo patrón de siempre, tus respuestas, tus enojos, tus lágrimas. Pero ahora hay silencio, y ese silencio tiene una fuerza que no se puede discutir. Ese silencio es la voz de tu nueva identidad. Y finalmente, el silencio es cierre. Un cierre silencioso no necesita ceremonia, no necesita escena, no necesita drama, solo necesita conciencia. Conciencia de que ya no estás en el mismo lugar emocional, de que ya no necesitas que el otro entienda para que tú estés en paz, de que te despediste sin decir adiós, porque en tu interior ya todo fue comprendido. Has aprendido que algunas historias no se terminan hablando, se terminan entendiendo, y tú ya entendiste. Y ahora, una última verdad. Cuando decides guardar silencio, no es que estés evitando, es que ya no estás disponible para el caos. No es que te estés rindiendo, es que estás eligiendo, y estás eligiéndote a ti. Ya no es orgullo, es dignidad. Ya no es frialdad, es autocuidado. Ya no es ausencia, es una nueva presencia, la tuya,
una presencia más firme, más consciente, más sabia. Así que si hoy estás callando, pero tu alma se está levantando, no tengas miedo, ese silencio es tu renacimiento. Número 15. El silencio no es el final, es el comienzo de tu verdadera libertad. Porque cuando por fin decides callar, no lo haces para castigar a alguien, lo haces para soltar la carga, lo haces para decirte a ti mismo, ya no voy a vivir reaccionando, ahora voy a vivir eligiendo, y esa elección te cambia para siempre. El silencio es el umbral entre tu antigua versión, la que se desgastaba por complacer, por explicar, por rogar, y tu versión renovada, que ahora sabe que el verdadero amor propio comienza cuando entiendes que tu energía es sagrada. Número 16. El silencio te conecta con lo esencial. El ruido de la vida, las exigencias de los demás, los reclamos, los conflictos, todo eso te alejaba de ti. Vivías tan enfocado en responder, en resolver, en sostener vínculos rotos que te olvidaste de escucharte. Pero el silencio te devuelve a casa, te devuelve a ese lugar íntimo donde vuelve a sonar tu propia voz. Puedes retirarte cuando alguien ya no merece tu energía. El silencio no es una pausa, es una declaración. No es una estrategia momentánea, ni una simple ausencia, es una evolución. Cuando eliges callar, no lo haces para manipular ni para castigar, lo haces porque estás cambiando desde adentro. Mientras otros piensan que estás inactivo, tú estás mudando de piel, dejando atrás una versión de ti que ya no encaja con la conciencia que estás cultivando. No estás esperando que todo vuelva a ser como antes, no estás conteniendo el aliento en espera de un regreso, estás rompiendo ciclos, liberándote de cadenas emocionales, soltando lo que ya no honra tu crecimiento. Como la serpiente que abandona su piel antigua, tú también dejas ir todo lo que te quedaba pequeño, y esa transformación, aunque silenciosa, es irreversible. Estás dejando de ser quien justificaba lo injustificable. Estás dejando de sostener lo que no se sostenía solo. Ya no estás en pausa. Estás en movimiento, pero hacia adentro, reorganizando tu alma, poniendo en orden tus prioridades, eliminando el ruido para que solo permanezca lo esencial. Mientras otros esperan tu reacción, tu regreso, tu explicación, tú construyes una versión que ya no necesita ser entendida por quienes nunca la valoraron, porque no se trata de cambiar por unos días y volver al mismo juego. Se trata de romper el tablero, de elevarte a un plano donde lo que antes te hería ya no te toca, no porque te volviste insensible, sino porque sanaste, y la sanación es un umbral que no todos cruzan. Tu silencio no es frialdad, es claridad, no es indiferencia, es amor propio, es el lenguaje de quien ya no necesita hablar para demostrar que ha crecido, es la paz de quien ya no necesita cerrar puertas con palabras, porque su evolución las cerró por sí sola. Cuando alguien vuelve buscando a la persona que fuiste, se topa con un muro invisible, ya no hablas igual, ya no piensas igual, ya no reaccionas igual, porque el verdadero cambio no se publica, se encarna. Y eso duele, duele para quienes creyeron que tu mundo giraba en torno a su presencia. Duele para quienes pensaron que tu silencio era debilidad y descubrieron que era fortaleza, porque mientras ellos esperaban drama, tú elegiste transformación. Mientras ellos esperaban venganza, tú elegiste libertad. El crecimiento en silencio es la lección que más descoloca, porque no hay defensa contra alguien que florece en calma. Porque no hay argumento contra quien ya no necesita explicar nada. Tú no gritaste, no te vengaste, solo respiraste, cerraste ciclos y caminaste hacia una dirección donde el ruido ya no te alcanza. Y eso, aunque no se diga, lo cambia todo. Tu energía dejó de ser disponible, tu atención dejó de girar en torno a lo que te desgastaba. Tu historia empezó a escribirse desde el alma, no desde la herida. La metamorfosis no tiene reversa, porque el dolor que te hizo cambiar fue real, porque aprendiste que no necesitas validaciones para sentirte suficiente, porque descubriste que la ausencia es, a veces, el mayor acto de presencia contigo mismo. No buscaste reconciliaciones forzadas, no pediste explicaciones a quienes nunca las ofrecieron. Te diste el cierre más digno, elegirte, y eso es algo que nadie puede arrebatarte.
Mientras otros siguen atrapados en su juego de manipulación emocional, tú elegiste madurar. Ellos esperan tu reacción, pero tú solo respondes con calma. Ellos buscan provocarte, pero tú ya no estás en esa frecuencia, porque cuando entiendes tu valor, dejas de exponerte a quien no supo cuidarte. Porque cuando te reconcilias contigo, ya no necesitas arreglar nada con los demás. Ya no te define lo que hiciste por alguien, te define lo que decidiste no volver a permitir. Tu silencio no es una estrategia, es una frontera, un muro que protege tu sanidad, una declaración de que ya no estás disponible para quienes confundieron tu amor con debilidad. Y sí, puede que algunos nunca lo entiendan, que no comprendan por qué no volviste, por qué no reaccionaste, por qué no insististe, pero es simple, creciste, y ese crecimiento no necesita testigos, solo necesita ser vivido, porque la verdadera evolución no busca destruir al otro, busca liberarte a ti. La verdadera venganza no es el castigo, es la trascendencia, y cuando tu silencio es paz, no castigo, entonces ya no estás en guerra, estás en plenitud. Tu silencio reescribe la historia, no solo rompe vínculos que ya no te representan, rompe también la imagen que otros crearon de ti. Esa versión distorsionada donde eras débil, siempre disponible, predecible, donde tu sensibilidad era usada como arma en tu contra, donde tu empatía era malinterpretada como dependencia. Pero el silencio confronta, porque deja sin respuestas a quienes estaban acostumbrados a tu explicación, porque desarma el guión que sostenía su ilusión de control. Y entonces comienzan las preguntas internas. ¿En qué momento cambió? ¿Por qué ya no contesta? ¿Qué significa su distancia? Y lo que descubren los deja sin aire. Tú no eras frágil, eras compasivo, no eras manipulable, eras leal, no eras débil, solo eras paciente. Y al irte sin ruido lo entendieron, porque el eco de tu silencio les habló más fuerte que 1000 palabras. Tú ya no estás en ese lugar donde eras fácil de predecir. Ya no actúas como antes, ya no respondes como esperan. Tu silencio rompió las etiquetas, rompió las cajas mentales donde intentaron encerrarte. Ahora eres libre, libre del papel que otros te asignaron, libre de la dinámica que drenaba tu energía, libre porque ya no necesitas estar donde no te eligen con conciencia. Y eso es lo más incómodo para ellos. Tu silencio no suplica, no insiste, no se justifica, solo se impone. Mientras ellos siguen enredados en sus juegos mentales, tú construiste algo que no pueden alcanzar, paz. Y esa paz no se compra ni se simula. Esa paz es fruto de muchas noches en las que elegiste no responder, de muchas batallas que peleaste dentro de ti para no convertirte en lo que te hirió. Esa paz tiene raíces profundas porque fue regada con tu llanto, tu renuncia, tu claridad. Ya no necesitas demostrar que cambiaste. El cambio es evidente. Lo llevas en la forma en que te eliges, en la serenidad con la que caminas, en la seguridad de quien ya no necesita mendigar afecto ni atención, y aunque algunos intenten volver, ya no hay lugar para ellos, porque tú ya no estás en ese nivel de conciencia. Creciste tanto que ya no encajas en historias que antes te atrapaban. Tu alma ya no vibra en el mismo tono. La persona que antes callaba por miedo, hoy calla por sabiduría. La que antes reaccionaba desde el dolor, hoy responde desde el amor propio. Y esa diferencia lo cambia todo. Ya no te define tu pasado, te define lo que elegiste construir con él. El silencio, cuando nace desde la sanación, es irrebatible. Es como un espejo que muestra la verdad sin decir nada. Y frente a ese espejo, muchos se incomodan, porque ya no tienen control, porque ya no eres manejable, porque ya no necesitas el permiso de nadie para sentirte completo. Tu silencio es ahora tu escudo, tu templo, tu declaración de autonomía emocional. Y si alguien te pregunta por qué ya no volviste a hablar, por qué desapareciste, por qué te alejaste, puedes simplemente responder con la más poderosa de las verdades: porque me encontré. El silencio, cuando es elegido desde la conciencia, no necesita explicaciones, no busca castigar, no pretende venganza, es simplemente la voz de quien ya no necesita gritar para ser escuchado, la presencia de quien ya no necesita estar para dejar huella.
Y lo más desconcertante es que mientras otros siguen buscando tu versión anterior, tú ya no existes en ese lugar emocional. Cruzaste un umbral, te desprendiste del viejo tú, dejaste de estar disponible para dinámicas que solo sabían usarte, pero no valorarte. Ya no estás donde la culpa te retenía, ya no estás donde la necesidad te ataba. Ahora caminas con una dignidad que no pide permiso, con una serenidad que ya no necesita explicar su silencio. Porque cuando tu paz interior se vuelve prioridad, dejas de mendigar comprensión. Y ese cambio es tan profundo, tan real, que quienes te perdieron lo sienten antes de entenderlo. Tu transformación es un mensaje silencioso que dice: no estoy en pausa, estoy en plenitud, no estoy esperando, estoy avanzando, no estoy ausente, estoy protegiéndome. Y eso, para quienes se alimentaban de tu reacción, es devastador, porque ellos sabían cómo herirte, cómo hacerte caer, cómo tocar tus puntos débiles. Pero lo que no saben es que ya no tienes los mismos puntos débiles, ya no sangras por las mismas heridas, ya no cargas con las mismas carencias. Tu silencio es la prueba de que ya no necesitas defender tu valor, lo habitaste. Ya no buscas cerrar ciclos con palabras, los cerraste con tu nueva energía. Ya no necesitas probar que estás mejor, lo estás. Y eso, aunque no se diga, se siente. Has llegado a un nivel donde ya no se trata de quién tenía razón, sino de quién tiene paz, donde ya no compites, no justificas, no insistes, solo eliges tu bienestar por encima de todo, y esa elección es la revolución más grande de tu vida. La persona que ahora eres no necesita ser entendida por quienes decidieron no escucharte cuando más lo necesitabas. Tú no te alejaste para causar dolor, te alejaste para dejar de doler, no te fuiste para herir, te fuiste para sanar. Y en ese acto de amor propio, descubriste una verdad irrefutable: quien tiene paz no negocia con el caos, quien se encontró a sí mismo no vuelve a perderse en nadie, quien aprendió a amarse ya no acepta sobras emocionales. Así que si alguien te recuerda, que sea por tu ausencia serena. Si alguien se pregunta por ti, que lo haga desde la conciencia de que fuiste un regalo que no supieron cuidar. Porque a veces, el mayor acto de amor es irse sin escándalo, y el mayor acto de poder es no volver. Donde vuelves a sentir que quieres, que necesitas, que te hace bien y que ya no más. En el silencio descubres que estabas sobreviviendo en medio de relaciones donde solo tú cargabas con el peso. Y ahí, justo ahí, entiendes que el verdadero amor no desgasta, nutre, no manipula, sostiene, no exige explicaciones constantes, comprende con solo sentir tu ausencia. Número 17. El silencio te devuelve la claridad, porque hablar desde la herida contamina. Hablar desde la rabia distorsiona, hablar desde el dolor te hace entregar poder. Pero cuando esperas, cuando respiras, cuando callas, las emociones se asientan y entonces puedes ver con más claridad. Y en esa claridad descubres que lo que tanto querías recuperar en realidad solo era una forma de evitar estar contigo. Pero ahora te estás conociendo, ahora te estás eligiendo. Y ya no quieres volver a ese lugar donde tu valor dependía de una reacción ajena. Número 18. El silencio revela quién realmente ha crecido. Cualquiera puede llorar, gritar, culpar, pero muy pocos pueden hacer lo más difícil: quedarse en paz. Y no por resignación, sino por conciencia. El silencio no es para cualquiera, es para quienes ya entendieron que la energía no se desperdicia, que no todo se responde, que no todo se merece. Es para quienes ya no necesitan demostrar quién tienen razón, porque entendieron que la razón sin paz no sirve de nada. Número 19. El silencio también es justicia. No justicia hacia el otro, justicia hacia ti. Es darte lo que te negaste por tanto tiempo: descanso, respeto, calma. Es ponerle fin a una historia que se alargaba no por amor, sino por miedo a soltar. Y cuando finalmente eliges callar, sin odio, sin venganza, sin explicación, te haces justicia, te das cierre, te das libertad, porque no necesitas que el otro entienda lo que te costó.
Lo importante es que tú ya lo sabes, y eso basta. Así que hoy, si estás en silencio, no te sientas débil. Estás en uno de los actos más valientes de tu vida. No estás huyendo, estás creciendo, no estás castigando, estás sanando, no estás perdiendo, estás volviendo a ti. El silencio no es ausencia, es presencia, es poder, es decisión. Y quien no lo entienda, simplemente ya no está a la altura de la paz que ahora habitas. Cuando decides abrazar el silencio como camino, estás diciendo no a todo lo que te limitó. No es un retiro, es un avance, no es olvido, es memoria transformada, no es ausencia, es presencia consciente. El silencio es el lenguaje del alma que se rehúsa a ser explotada. Es la resistencia pacífica de quien ha aprendido que no toda batalla merece su energía. Es la valentía de quien se retira para ganar en lo más importante, la paz interna. Ya no eres prisionero de reacciones automáticas ni de dramas innecesarios. Ahora respondes con calma, ahora eliges con sabiduría, ahora construyes desde la raíz, no desde la superficie, y aunque otros puedan interpretar tu silencio como abandono, en realidad es la mayor muestra de amor propio que existe. Porque para callar en medio del ruido, para elegir la calma cuando todo invita al caos, se necesita una fuerza silenciosa, invisible y poderosa. El silencio no es rendición, es resistencia. No es derrota, es renacimiento. No es olvido, es reconstrucción. Mientras ellos esperan que te quiebres, tú recoges las piezas y te vuelves más fuerte. Mientras ellos buscan pelea, tú buscas sanación. Mientras ellos se aferran al pasado, tú construyes tu futuro. Y ese futuro no está contaminado por viejas heridas ni por expectativas ajenas. Está sembrado en tu libertad. Está cimentado en tu crecimiento, está iluminado por la convicción de quien ya no se conforma con menos de lo que merece, porque la verdadera transformación duele, pero también libera. Duele porque obliga a soltar lo conocido, aunque sea tóxico. Libera porque abre espacio para lo nuevo, para lo auténtico, para lo que honra tu esencia. Y esa transformación, aunque invisible para muchos, es la que cambia todo. Es la que reescribe tu historia, la que redefine quién eres, la que marca el fin de un ciclo y el comienzo de otro, más pleno y verdadero. Así que cuando alguien intente volver a tu vida, lo hará frente a una persona distinta, no porque te hayas endurecido, sino porque has crecido, no porque te hayas cerrado, sino porque aprendiste a protegerte, no porque renuncies al amor, sino porque eliges amar mejor. Tu silencio es el testimonio más claro de que has trascendido, que ya no te defines por lo que otros hicieron contigo, que ahora te defines por lo que decidiste hacer contigo mismo. Y esa decisión es la que te hace invencible, la que te hace libre, la que te hace finalmente dueño de tu destino.